Lávate la cara. Lávate la cara. Esos libros son de ellos. Esos libros son de ellos. Él quiere vernos otra vez. Él quiere vernos otra vez. ¿No tienes sed? ¿No tienes sed? Él rompió el récord mundial. Él rompió el récord mundial. No son mis libros. No son mis libros. ¿Has terminado de leer la novela? ¿Has terminado de leer la novela? Me pregunto si ella se casara con él. Me pregunto si ella se casara con él. Pregúntale dónde aparcó su coche. Pregúntale dónde aparcó su coche. ¿Puedes resolver este problema? ¿Puedes resolver este problema? Ella corre más rápido que yo. Ella corre más rápido que yo. ¿Estabas ocupado ayer? ¿Estabas ocupado ayer? Desearía poder. Desearía poder. Visito a mi madre 2 veces por año. Visito a mi madre 2 veces por año. Prometió venir, pero no lo hizo. Prometió venir, pero no lo hizo. Esto es un libro. Esto es un libro. Ellos se olvidaron de cerrar la puerta. Ellos se olvidaron de cerrar la puerta. Cuídate. Cuídate. No parece ser estadounidense. No parece ser estadounidense.
Tengo ganas de que vengas conmigo. Tengo ganas de que vengas conmigo. Me gusta esta foto. Me gusta esta foto. Acabo de ver. Acabo de ver. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus cualidades? Alguien está tocando el piano. Alguien está tocando el piano. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? No conozco a ninguno de ellos. No conozco a ninguno de ellos. ¿Habla alguien japonés aquí? ¿Habla alguien japonés aquí? Esta es mi hija. Esta es mi hija. Vamos a abrir la ventana. Vamos a abrir la ventana. ¿Por qué no vienes conmigo al cine? ¿Por qué no vienes conmigo al cine?